Dios los bendiga, amados hermanos. Saludos con la paz del Señor. Estoy agradecida con el Señor por estar en este lugar, por volverlos a ver, amén. Es un privilegio. Es hermoso poder compartir todos los meses esto tan lindo que es antes que la lámpara se apague, amén. Porque es de mucha edificación para nuestras vidas. No solamente para los jóvenes, para nosotros los líderes también. Para todos los que participamos en este movimiento, amén. Que el Señor nos bendiga. Y quería contarles que mientras meditaba en esta palabra, que fue de mucha bendición para mi vida, amén, cuando me enteré que tenía que predicar, se me venía esta palabra a la mente y me hacía meditar sobre cuántos de nosotros quizás no tuvimos un padre que nos haya enseñado. Yo, por ejemplo, me crié con mi mamá, no tuve un padre. Mi padre fue ausente y cuando mi mamá estuvo con mi padrastro, bueno, mi padrastro nos trataba muy mal a nosotros. Era una persona que tenía celos de nosotros, de mí y de mi hermano, y por ese motivo nos trataba mal, nos humillaba, ¿no? Y ciertas cosas. Pero nosotros en Dios no es así, porque nosotros en Cristo tenemos un Padre, amén. Aleluya. Un Padre que no es de carne, un Padre que no nos deja así como se dice en el mundo tirado, no nos deja, sino que Él nos ayuda, nos guía, nos ayuda a crecer en su camino. No es que venimos al camino del Señor, recibimos a Cristo y luego Él nos desecha y arreglate solo, no es así. Tenemos un Padre que continuamente nos está ayudando, amén. Por eso le doy las gracias al Señor y le invito a que abra su Biblia. Bendito. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo... Yo anoté 12 y 13 y ahora le digo si lo leemos más antes. Vamos a leer desde el 9. Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el 13. Primeramente vamos a estar orando, hermanos, amén, para que sea el Señor el que esté guiando y que esté hablando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre bendito. Te pedimos, Señor, tus hijos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, tú la reveles a nuestro corazón, Padre, para que la podamos entender, atesorarla, pero ponerla por obra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Padre, Señor, no un Padre carnal, sino un Padre verdadero, Señor, que no nos desampara, Señor, que nos enseña, Señor, que nos guía, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor, bendito Rey. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que tú seas ministrando nuestras vidas, Señor. Padre, te pido, Señor, en esta hora que ninguna palabra de condenación salga de mi boca, Señor, ningún pensamiento mío, Señor, ni de mi carne, sino todo conforme a tu palabra, Señor. Lo que tú quieras ministrarnos, Señor, habla en esta hora, Señor, y úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Señor. Que no sea yo, sino que sea tu presencia, Padre, y tu Espíritu, Señor, hablando, Padre. En el nombre de Jesús cae por tierra, Señor, toda vanagloria, Señor, todo orgullo, toda altivez, Señor, todo pensamiento humano, Señor. Y en el nombre de Jesús te entrego, Señor, todo lo que vamos a estar compartiendo, Señor, en este momento, Señor, junto a mis hermanos, Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El que quiera leer la palabra parado con reverencia lo puede hacer también, amén. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén.
y éramos influenciados por nuestra mente y por nuestra carne, llevados por nuestra mente y por nuestros pensamientos. Pero dice la palabra del Señor que los que recibimos a Cristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Que no son engendrados de voluntad de varón, dice, ni de sangre, sino que esto proviene de Dios. Y sabe que cuando habla de esta palabra quiere decir que en nuestro cuerpo, con nuestro ser, todo completo, comienza un nuevo nacimiento. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Viene, mora en nosotros, le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros y ahí comienza una nueva vida. Pero esa vida es espiritual. Amén. Se comienza a gestar algo espiritual. Por eso nosotros somos espirituales. Y por eso la palabra de Dios dice que el que está en el mundo, que no tiene el Hijo de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdone si me extiendo con la palabra, pero quiero que se entienda bien. Amén. En el libro de Juan, capítulo 3, nos encontramos con Jesucristo hablando con Nicodemo. ¿Y qué era lo que le quería enseñar Jesucristo a Nicodemo? Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser un hombre mayor de volver a nacer? ¿O puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesucristo le dijo, ¿cómo? Siendo maestro, ¿no lo sabés? ¿No lo entendés? Porque esto se trata de algo espiritual. No se puede comprender así tan fácilmente. Cualquiera persona que lo lea, que no tiene el Espíritu Santo, no lo puede comprender. Y el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo en el capítulo de Juan, capítulo 3. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esa vida tiene que haber un nuevo nacimiento. Amén. Nosotros no sabemos cuando uno le hace manifestación de fe, le dice a la vida que necesita a Cristo, que esa oración tan importante que hacemos los hijos de Dios, cuando eso ocurre o no ocurre, porque la persona quizás lo dijo por repetir o no entendía, o bueno, lo dijo sin entender lo que estaba haciendo, ¿no? Nosotros no sabemos si esa persona recibe o no recibe el Espíritu Santo, o si comienza una vida o no. Amén. Nosotros somos los encargados de llevar esa palabra. Nosotros creamos que sí, que pasa eso, que la persona lo hizo con conciencia, que lo hizo por voluntad. Porque muchas veces nosotros le predicamos a las personas y quizá la persona lo dice por repetir y nada más. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ocurre este nuevo nacimiento genuino en la persona, comienza una gestación espiritual, comienza una vida espiritual. Esto es lo que el apóstol Pablo le quería hablar a los Gálatas y lo que él quería tratar de explicar. ¿Y qué le quiero decir con esto, iglesia? Recuerda que en el principio, cuando empecé a hablar el tema de que Dios no nos deja, el Señor no nos tira, el Señor nos ayuda, amén, a crecer. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que guía nuestro camino, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa en el medio de ese proceso? Sigue estando la carne. Sigue estando esta carne, esta naturaleza en nosotros. ¿Y qué comienza a suceder? Comienza a habitar la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo habla de la carne. Continuamente la carne, la carne, la carne. Y usted me dirá, hermana, pero ¿por qué usted se centra tanto en la carne? Porque el Señor el día de hoy nos quiere dar la herramienta para que sujetemos la carne y para que la hagamos morir, para que puedan nacer, para que pueda ser naturaleza de nosotros los hijos de Dios, el fruto del Espíritu. Amén. Pero ¿qué pasa con eso? Comienza a convivir en nuestra vida hasta la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Dice la palabra del Señor que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, para que no hagáis lo que quisieres. La carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne. Por eso no sé si a usted le ha pasado que está en su casa y le vienen esos pensamientos, que se quiere deprimir, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere sujetarse
carne no quiere estar en sujeción, la carne no quiere estar en unión, la carne no quiere humillarse, no quiere humillar su carne no se quiere humillar, mi carne no se quiere humillar. Por eso muchas veces cuando vienen y nos ofenden, estamos como que se quiere salir esa palabra de nuestra boca, como que se quiere insultar, y hay algo que nos frena, ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos dice, pará, hasta acá, cállate, si decís eso vas a ofender, no tengas esos pensamientos de tu hermano, sujetate lo que te está diciendo tu pastor, no contestes de tal manera, y ahí continuamente está la lucha entre la carne y el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Y por qué es necesario que entendamos estas cosas? Porque cuando estamos en el camino de Dios vamos creciendo en lo espiritual, y llega un momento en la vida del cristiano, en la vida del hijo de Dios, que tiene que empezar a tomar decisiones, y esta es una herramienta que nos favorece en nuestra vida, iglesia, porque no es para condenación, es para usarla, para tomarla en nuestras manos y poder decirle a la carne, yo me sujeto, vos no me recuerdes, pero yo voy a orar, yo me voy a callar la boca, yo me voy a sujetar, yo voy a estar en comunión con mis hermanos, yo no me voy a apartar. Amén. Tenemos que sujetar a la carne, hacerla morir. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurre en nuestra vida, en toda vida del creyente ocurre esto. El espíritu oponiéndose a la carne y en la carne oponiéndose al espíritu. Dice en el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 6, continúa el Señor Jesús hablando con Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Lo que comenzó en nosotros es algo espiritual, algo que lo produce el Señor, algo por medio del Espíritu Santo. Es algo divino, no es carnal. Gloria sea el nombre del Señor. Le invito a que busque en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer el 9 también. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese es el trabajo y eso es lo que hace el Espíritu, es el Espíritu Santo, todo lo escudriña. Él nos guía. ¿Para qué nos guía? Para que continuamente hagamos la voluntad de Dios y no nos rebelemos, para que estemos sometidos bajo la voluntad de Dios, para que la carne no nos domine, para que no hagamos lo que queremos como dice su palabra. El Espíritu está continuamente queriéndonos ayudar. Y ahora usted me dirá, ¿y cómo hago esto, hermano? Porque muchas veces lo quise hacer con mi propia fuerza y no pude. No se trata de fuerza, se trata de rendimiento. Se trata de rendirme delante del Señor, amén. El Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer morir la carne, ¿por qué? Por el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. No los quiero marear, hermano, por eso quiero ser lo más clara posible, amén, para que la palabra sea de bendición y no traiga confusión. Dice Gálatas 5:25, si lo quieren buscar. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gloria a Dios. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quiénes viven por el Espíritu? Los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué está queriendo decir el apóstol Pablo con esto? Si tenemos el Espíritu Santo, no vivamos como en la vieja naturaleza, como vivíamos antes, conforme a los deseos de nuestra carne. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Complaciendo al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, sujetando a la carne. Gloria sea el nombre del Señor.
fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que produce el Espíritu, amén. Y las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo que nos decía la palabra anteriormente es todo lo opuesto al Espíritu. Pero como decía hoy, eso convive en nosotros, iglesia. Eso convive. Está la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Y a quién quiero llegar con todo esto? El Señor nos da la herramienta para que moramos todos los días la carne, la sujetemos en obediencia a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio del Espíritu. El Espíritu es el que produce el querer como el hacer. Y nosotros por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Amén. Como dijimos, la carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar con que no queremos orar, no queremos estar con los hermanos, me enojo con mi hermano, ya me quiero dividir, ya no quiero ir más a la iglesia, mi líder no me gusta mi pastor, y la carne. Amén. Se empieza a reflejar eso lo de la carne. Y nos vamos a dar cuenta, porque hay envidia, porque hay celo, porque hay hermanos siempre ya para predicar, porque a mí no, porque esto, porque lo otro, porque aquello, y la carne. Comienza a salir la carne, se comienza a manifestar. Amén. Y el Espíritu ahí nos ayuda, nos da alerta. Te dice callate, sujetate a tu pastor, orá por este motivo, no contestes así. Si el otro no trabaja, hacelo vos. Y el Espíritu te dice, ¿para qué vas a limpiar la iglesia si después te vas a quejar? Hacelo con gozo porque es para el Señor. Amén. Pero el fruto de la carne quiere salir. Y quizás muchas veces nosotros vinimos con mensajes bonitos, amén. Yo me encontraba en congregaciones antes de conocer el BNC y me encontraba en lugares donde no me enseñaban la palabra tal cual era. Era todo, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a tocar, Dios te va a restaurar. Sí, el Señor puede hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros salimos de este lugar, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cómo nos manejamos como hijos de Dios? Amén. Esta es una herramienta útil que el Señor nos da y nos enseña como un Padre amado, como hijos amados que somos. Amén. No nos tira y nos dice, bueno, arreglátela, aprende solo, no sé. El Señor nos enseña por medio de su palabra cómo caminar. Amén. Y esto nos sirve a nosotros, líderes, jóvenes, porque en un momento cada uno tiene ministerio, cada uno tiene talento, cada uno tiene dones, y eso también se va a reflejar y se va a enseñar a sus discípulos. Como nosotros le decimos a nuestros jóvenes, nosotros no vamos a estar siempre, no sabemos qué es lo que el Señor quiere con nuestras vidas, pero cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor va a decir, ¿qué hicieron con lo que yo le di? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les dieron de comer? ¿Cómo los ayudaron a los jóvenes? Y el Señor nos está hablando por medio de su palabra para que esto lo podamos poner por obra. Porque si hablamos de la palabra, mucho conocíamos este pasaje, amén, de la carne. El fruto de la carne, el fruto del Espíritu, perdón, y las obras de la carne. Pero ¿cómo lo ponemos por obra? Haciendo morir